Ok, bueno, déjenme les vuelvo a compartir la presentación. Y bueno, estábamos viendo justamente cómo las pruebas paramétricas tienen ciertas características que nos pueden ayudar exactamente para que nosotros podamos realizar análisis de los factores de una población. En este método, pues requerimos que se especifique la forma de la distribución de la población total que va a ser estudiada y pues también puede tratarse de un ejemplo, perdón, puede tratarse como por ejemplo de una distribución normal, como ocurre en general cuando se trata de muestras de gran tamaño. En general, estas pruebas no pueden aplicarse a variables numéricas. Y bueno, aquí tenemos más características. En lo cual nos dice que las pruebas paramétricas son lo suficientemente para conocer la probabilidad. Las pruebas paramétricas están basadas en la ley de distribución de las variables que se estudia. A pesar de que existen muchos tipos de leyes de distribución, estas se basan en las normales, que tienen dos parámetros, la media y la desviación estándar. Se busca estimar los parámetros de una población con base a una muestra y también se conoce el modelo de distribución de la población, el cual presenta variables cuantitativas continuas, que son aquellas que son medibles, y mientras más grande sea la muestra, más exacta será la estimación. Mientras más pequeña, pues ocurre lo contrario, ¿no? Más distorsionada será la media de las muestras. Entonces, en síntesis, las pruebas paramétricas deben cumplir con estas características para que nosotros las podamos considerar. De vapor. Dentro de las condiciones que tenemos que cumplir en las pruebas paramétricas, tenemos que una prueba paramétrica debe cumplir con normalidad, homoscedasticidad y errores. Es decir, normalidad, que es el análisis y observaciones que se obtienen de las muestras y que deben de considerarse normales. Para esto se debe realizar pruebas de bondad, de ajuste, donde se describe qué tan adaptados se encuentran las observaciones y cómo discrepan de los valores esperados. La homocedasticidad son los grupos que deben presentar las variables uniformes, es decir, que sean homogéneas, y considerar también los errores, porque los errores se presentan de manera independiente. Esto sucede cuando los sujetos son asignados de manera aleatoria y se distribuyen de forma normal dentro del grupo. Entonces, teniendo nosotros en cuenta estas características que se deben de cumplir, pues nosotros podemos decir, ok, mi investigación si cumple con esas características, puedo aplicar las pruebas paramétricas. No cumple con esas características, pues entonces utilizamos las pruebas no paramétricas. La ventaja que aquí sí consideramos a lo mejor como eh, blanco y negro, o sea, si no es uno, es el otro. ¿Ok? Ventajas, pues son más eficientes, son perceptibles a las características de la información obtenida. Los errores son muy pocos probables, o sea, son muy poco probables. Los cálculos probabilísticos son muy exactos. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, que los cálculos son difíciles de realizar y los datos que se pueden observar son limitados. ¿Ok? Esas son las ventajas y desventajas. Tipos de pruebas paramétricas. Me lo pongo un poquito más grande para que ustedes también lo puedan ver. Tenemos la prueba del valor Z de la distribución normal, la prueba T de student para datos relacionados, es decir, muestras dependientes. Tenemos la prueba T de student para datos no relacionados, es decir, muestras independientes. Tenemos la prueba T de student wedge para dos muestras independientes con varianzas no homogéneas. Y por último tenemos la prueba F, que son análisis de varianza o ANOVA.
Entonces, esos son los tipos de pruebas paramétricas. Y bueno, ya para que sea un poquito mucho más sencillo para ustedes entender las diferencias entre las pruebas no paramétricas y las pruebas paramétricas, pues te comparto un cuadro comparativo en lo cual pues, ya está un poquito más específico, mucho más clarificado que lo que acabamos de leer y además siempre los cuadros comparativos nos facilitan la forma de que al momento en que lo vamos a utilizar, que no lo estamos utilizando en este momento, pero llegado el momento en que ustedes puedan utilizar, pues ya se van al cuadro comparativo, ya es mucho más efectivo que estar leyendo o escuchando todas las grabaciones para poder entender cuáles son las pruebas no paramétricas y las pruebas paramétricas. Entonces, perdón, los cuadros comparativos son para nosotros una síntesis de cada uno de lo que estamos comparando, en este caso de las pruebas paramétricas y no paramétricas, pero de forma sintetizada en la cual a nosotros nos da o nos amplía el conocimiento con respecto a estos conceptos. Muy bien. Bueno, no sé si tengan alguna duda, digo, no quiero leer las diferencias, pero sí se los estoy proyectando para que ustedes ahí las puedan visualizar con mayor facilidad. Dudas que tengan, comentarios. No, está muy claro el cuadro comparativo, maestra. Muchas gracias. Sí, es mucho más sencillo, mucho más fácil. Y pues ahí los tienes a las dos pruebas, no te tienes que regresar primero a ver todo lo de la prueba paramétrica y luego todo lo de la prueba no paramétrica. Entonces siento que sí, los cuadros comparativos nos ayudan muchísimo. Muy bien. Bueno, pues con eso damos por terminada la sección de estadística. Vimos algunos ejemplos de los más utilizables para todas las investigaciones. Nos faltó a lo mejor de esto de estadística inferencial. Vamos a esperar al final. Si tenemos alguna de las sesiones a nuestro favor, pues pudiéramos ahí reforzar ese conocimiento. Pero bueno, pues lo importante es que sí se tuviera la base, que sí se tuviera al menos la base teórica para que ustedes establezcan cómo va dirigiéndose su investigación, hacia dónde se está dirigiendo, cuál es el enfoque eh, metodológico. Muchas veces queremos que forzosamente sea cualitativa, pero al momento de ir estructurando nuestra investigación nos damos cuenta de que no tiene tanto porcentaje de cualitativo, sino más bien tiene porcentaje cuantitativo, entonces, o viceversa. Entonces, eso es lo relevante de ir abordando cada una de las investigaciones. La estadística se vio dentro de investigación cuantitativa o investigación con enfoque metodológico cuantitativo. Y bueno, ya a partir de la próxima semana vamos a ver la investigación cualitativa para aquellos que tengan sus investigaciones cualitativas. No sé si tengan algún comentario. Bueno, al parecer no. Entonces, damos por terminada nuestra sesión del día de hoy. Vamos a cenar y a descansar. Que tengan una excelente noche. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Maestra, Mande. yo tengo una duda con la actividad que vamos a entregar este domingo. Ok, dime. Bueno, en la actividad nos dice que vamos a realizar el diseño metodológico, que es ahorita lo que alcances, bueno, lo que mencionó que vamos a hacer como que a identificar hacia qué método va a ir, si va a ser cuantitativo, cualitativo, pero es también explicar el por qué se va a enfocar en uno de esos estudios. Bueno, tú al momento en que haces esta tarea, bueno, esta actividad, tienes que describir tu diseño metodológico, es decir,
es un estudio con un enfoque metodológico cuantitativo porque las variables, la dependiente y la independiente, o sea, tú tienes que argumentar, pero después sustentar el por qué tu investigación realmente tiende a ser con ese enfoque metodológico. Pero eso a veces, en esta parte, me dicen siempre de cuántas cuartillas o cuánta es la extensión, pues depende también la facilidad que tengan para ustedes describir esta parte, ¿no? Yo no les pido mucho porque en realidad ustedes en metodología de la investigación es cuando van a trabajar en esta parte del enfoque metodológico y el diseño como tal, pero sí al menos tiene que cumplir que ustedes describan el por qué consideran que su investigación es con un enfoque metodológico cuantitativo, cualitativo o mixto y sustenten con las teorías con base a lo que ustedes llevan de su investigación. Normalmente, al sustentar, pues nos tenemos que apoyar en las variables o en las categorías de nuestro estudio o de nuestra investigación. No sé si te quedó, Sí, si quedó claro. sí. Nada más ahí, maestra, que si me ayuda a recordar a qué se refiere el diseño, porque vi que venía explorativo o descriptivo. Sí, es que defines el enfoque y luego dependiendo qué instrumentos o qué técnicas de recolección de datos vas a utilizar, es cuando tú puedes decir si es descriptiva, si es exploratoria o experimental. Y dentro de esos hay otras ramificaciones que ustedes ahí conforme la vayan llevando a cabo, lo pueden ir viendo en cuestión del diseño metodológico. Pero en esta actividad, ustedes única y exclusivamente se pueden ir a que a lo mejor su investigación es cuantitativa, descriptiva, por ejemplo. Siendo como que conservadores y que no vas a llevar a cabo una investigación cuantitativa experimental, por ejemplo. Ah, ok, ya. Gracias, maestra. De nada. Y bueno, pues la recomendación es que sí sustenten con las teorías de los autores que estén enfocados en lo que ustedes están describiendo. O sea, ¿por qué consideran que su investigación es con enfoque cuantitativo? ¿Por qué consideran que su investigación pudiera ser descriptiva o exploratoria o experimental, como ustedes lo quieran poner, pero que es explicativa, va basado en que si lo vas a hacer experimental. Ahí pues lo importante es que ustedes sí definan el nivel, al menos el que ustedes consideran en este momento que pueden realizar. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. ¿Alguna otra duda que tengan? No, bueno, pues que pasen una excelente noche. Seguimos en contacto y nos vemos la próxima semana. Primero Dios, cuídense mucho. Gracias, Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas Ustedes, buenas noches a noches. todos. Cuídense, bye. Bye, maestra.